Buenas noches, amados hermanos. Una bendición estar con ustedes en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, pues yo quiero saludarlos a todos, darles la más cordial bienvenida. Ya estamos en la clase 2. Es una bendición para nosotros poder estar con ustedes y que ustedes puedan seguir aprendiendo acerca de este tema de intercesión y guerra espiritual. Si les parece, hermanos, pues bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Hoy, hoy deseamos enseñar tres cosas principales, ¿sí? Vamos a, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a realizar una oración, amados hermanos, para que el Señor sea el que haga todas las cosas, no seamos nosotros, para que todos nosotros estemos con la mente adecuada, puestos los ojos en el Señor, que nuestra mente sea una tierra fértil, que reciba semilla al 100%. Amén. Entonces les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te damos infinitas gracias, Señor mío, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú nos tienes con bendición a cada uno, Señor mío, de los que nos están escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquieta nuestra alma, Señor mío, y permite, Padre Celestial, que podamos tener, Señor, un momento adecuado para poder aprender de ti. Señor, tú, Señor mío, siembra la semilla de manera correcta. Toda palabra de hombre, Señor, toda palabra incorrecta, Señor, tú quítala y permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestros oídos, para hacer la obra perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos y te exaltamos por tu grande amor y por tu grande misericordia, Señor mío. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues estamos ya, como les decía, en la clase número 2. ¿Quién puede ser un intercesor, hermanos? Vamos a adentrarnos de lleno en el tema, ¿sí? eh, pues podemos encontrar a lo largo de la palabra diferentes personajes que han hecho oración de intercesión, ¿sí? Y que han sido por diferentes motivos. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ok, aquí estamos. Líderes de Dios. Ajá. Josué. Todos conocemos a Josué, ¿sí? El que relevó a Moisés en esa encomienda tan grande que era llevar al pueblo de Dios hasta la tierra donde fluía leche y miel. Esto lo podemos encontrar, el ejemplo de Josué intercediendo, lo podemos encontrar en Josué 7 del 6 al 9. Yo les voy a pedir que esto ustedes lo revisen en casa, mis amados hermanos. Es un ejemplo más de intercesión, así como la clase pasada que hablábamos acerca de la intercesión de Moisés, ¿sí? Los sacerdotes, un ejemplo, Esdras. El libro de Esdras, capítulo 9, versículos del 5 al 15, también encontramos ejemplo de cómo un sacerdote, como lo era Esdras, pues hace oración de intercesión. Profetas, ¿sí? Samuel, el profeta Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 5 al 6, ¿sí? El rey David, ajá. El segundo libro de Samuel, 24, versículo número 17, ¿sí? Incluso apóstoles, ponemos el ejemplo de el apóstol Pablo, ajá, en Efesios 3, del 14 al 19 y Filipenses 1 del 9 al 11. Muy bien, hermanos, pues estos son algunos ejemplos, ¿sí? de intercesión que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es importante que nosotros también analicemos esto, no precisamente que se los deje de tarea, pero ustedes pueden leerlo ya con más calma, ¿sí? Porque pues también iremos acrecentando esa forma de ver la intercesión, cómo lo hicieron los personajes de la palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir más adelante. Muy bien. Dice, en estos comparativos nos damos cuenta de la talla de hijos de Dios que levantaban oración de intercesión y sobre todo que esa oración era escuchada. Entonces, ¿quién podrá ser un intercesor adecuado delante de los ojos de Dios? Todos nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? Por el simple hecho de que nosotros somos hijos de Dios, así como los ejemplos que les estamos poniendo. Entonces,
La palabra habla en diferentes ocasiones que nuestra oración debe de ser constante y no pone límites al tipo de persona, ¿sí? Eso en la palabra no encontramos ningún ejemplo o alguna base que nos pueda decir tienen que ser con estas características, ¿no? Simple y sencillamente un intercesor puede ser cualquier persona, ¿sí? Entonces, si ya entendimos lo que es la intercesión y ahora entendemos quién puede hacer intercesión, pues de alguna manera podemos ser todos, mis amados hermanos. No puede haber una restricción hacia la intercesión. ¿Mm? Vamos a seguir avanzando, ¿sí? La palabra del Señor en Lucas 22 del 45 al 46 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, aquí, bueno, pues era importantísimo que los discípulos del Señor hicieran oración, ajá, que estuvieran constantemente intercediendo por su Señor. Eso era lo que les había pedido antes de ir, sí, a orar él. Entonces, otro ejemplo más, otra palabra más, segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. ¿Qué nos enseña esto? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, pues lo que estábamos hablando. Todos pueden ser intercesores, tienen que estar intercediendo en todo tiempo, ¿sí? Y la gente que está trabajando en la obra en otras circunstancias lo va a agradecer y de hecho lo requiere. Si nosotros tenemos diferentes organizaciones en nuestras iglesias, no sé, misiones, escuela dominical, enseñanza como tal, evangelismo, etcétera, etcétera, o sea, diferentes áreas, bueno, tienen que estar soportadas por la intercesión. Es una de las cosas principales que en una iglesia debe de existir, ¿sí? La intercesión. Y aquí el apóstol Pablo, pues, lo corrobora, ¿sí? Hermanos, orar por nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos llevar a cabo la buena obra de fe que es compartir el Evangelio, ¿sí? Y la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, eh, pues bueno, ya sabemos perfectamente bien que cualquiera puede ser un intercesor, ¿sí? Es importante que nosotros no coartemos las intenciones de la gente y sobre todo cuando es nueva. Si la gente desea introducirse a las cosas de Dios y quiere hacerlo empezando por la oración, bueno, amados líderes, yo les invito a que ustedes permitan que la gente pruebe. ¿Sí? No sabemos en qué momento vamos a encontrar una persona que sea adecuada para la oración y ese tipo de personas nos hacen mucha falta en las congregaciones. Como les decía, es algo que no puede faltar. No todos esos trabajos se los podemos dejar al pastor. Es importante que haya gente que esté orando por cada una de las congregaciones, las necesidades de esas congregaciones dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces invitemos, seamos proactivos en cómo tratar de tirar la red para que la gente venga, para que la gente estudie, para que la gente haga, pero también para que la gente ore. Ajá. Pues en general, nuestra clase dice, en estos dos versículos podemos encontrar cómo hay motivos de intercesión en cualquier circunstancia y realizadas por cualquier persona, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces, yo les dejo en su corazón el que todos pueden ser intercesores. Usted no vea si está morenito, flaquito, gordito, usted no se preocupe por eso, ¿sí? O que sea lo que sea, el Señor puede tener un intercesor en cualquier hijo de Dios, en cualquier hija de Dios, ¿sí? Y es importante que nosotros tengamos eso en mente. Nosotros tampoco nos zafemos pensando que a lo mejor no somos la gente adecuada o que se necesitan muchos requisitos para esto. Eso es imposible de pensar. Necesitamos ser lo suficientemente adecuados para darnos cuenta, ¿sí? De que Dios puede utilizar a cualquier persona.
Ajá. Solamente se necesita el deseo, el gusto, esa responsabilidad de servir a Dios. Eh, Esto, pues bueno, es un trabajo y lo debemos de tomar como tal. No quiero que en ustedes caiga al decirles que es un trabajo, una carga, al contrario, sino más bien un gusto, una situación adecuada de entender que hay responsabilidades y hay ciertas situaciones que son importantes con este tema de la intercesión. ¿Sí? Bueno, pues nuestra lección como tal llega hasta aquí. Pero yo les compartía o yo les decía que les iba a compartir tres cosas. Esta es la primera que quiero enseñarles el día de hoy. Sí, pero quiero enseñarles en un momento dado unos consejos. Quiero darles algunos consejos que posiblemente sean importantes para ustedes. Sí, ustedes en un momento dado tomen lo bueno, desechen lo malo, que ustedes puedan adecuar, sí, estas situaciones y hacerlas más correctas para cada uno de los temas, de las circunstancias en las que cada uno de ustedes se encuentre. Ya en la clase pasada, yo creo que esto les hará un poco de memoria, el conocer, hermanos. Sí, bueno, yo les decía que en este curso íbamos no solamente a hacer las cosas por conocer, íbamos a llegar a muchas más cosas, íbamos a creer, íbamos a en un momento dado a ejecutar varias cosas. Ahora nos toca, sí, empezar con el conocer. Eso nos va a llevar, sí, al creer y al ejecutar. Ajá. ¿Por qué debemos o queremos interceder? Esa es una interrogante que ustedes tienen que hacerse. ¿Cuándo debemos o vamos a interceder? ¿Sí? ¿Cómo deberemos interceder? ¿Y qué es lo que incluiremos en nuestra intercesión? Ajá. Preguntas fáciles, respuestas muy simples y muy fáciles, ¿sí? Insisto, estos son consejos, mis amados hermanos. Usted tome lo que le sirve y lo que no, déjelo ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿el por qué? Bueno, porque queremos un cambio, porque estamos decididos como hijos de Dios a que a través de nuestra oración puede haber un cambio. Y no solamente estamos decididos, lo creemos. Por eso usted en un momento dado está tomando este curso. Porque usted sabe que la oración tiene poder, porque usted sabe que en un momento dado en la intercesión, pues mucho más. Y cuando somos un grupo de gentes unidas con un mismo propósito, pues más todavía, ¿sí? O somos una sola persona, pero con Dios somos cuatro, ¿sí? Entonces es importante que usted desee un cambio, que tenemos interés en la obra de Dios. Es importantísimo, ¿sí? Saber el deseo, la motivación que tiene la gente que está orando. Ujú. Entonces, de repente, en las reuniones de oración o en los grupos de intercesión, hacer no solamente oración, sino hacer dinámicas, preguntarles cómo están, adentrarnos un poco en su vida, saber cómo son las circunstancias que están pasando cada uno de los que tenemos como intercesores, es importante. Sí, eso no lo debemos de perder de vista. Somos parte de un cuerpo y debemos de interceder los unos por los otros. Ajá. Entonces cada quien tiene una parte, cada quien tiene una función. Y es importante, ¿sí? Que esa función se lleve a cabo. Ujú. Y porque existe una necesidad, ¿sí? Todas las iglesias, todas las iglesias tienen necesidad de algo, ¿sí? Entonces es ahí donde vamos a llevar en un momento dado esas necesidades delante de los ojos de Dios, ¿sí? Así como veíamos en la clase pasada, que nosotros nos vamos a meter entre la necesidad o la situación y Dios para hacer algo. Ajá. Muy bien. Entonces, este es el por qué, el cuándo. ¿Cuándo requerimos interceder? Requerimos, bueno, pues requerimos en un momento dado una organización, un líder, ¿sí? Puede ser en un momento dado la persona que sienta en su corazón o el que designen las personas adecuadas, ¿sí? Un consejo, ajá, bueno, ¿cuándo no realizarlo? No realizarlo en las calles. Insisto, estos son solamente consejos prácticos, situaciones que en experiencia nosotros hemos vivido y que no es tan adecuado. ¿Por qué? Porque al realizarlo en la calle, al estar intercediendo en la calle, puede haber muchos factores que pueden interrumpir o no hacer tan adecuada esa intercesión y podemos en un momento dado caer en, e incluso hasta en un mal testimonio.
¿sí? A la gente que pueda estar rodeándonos o al lugar o no sé. Ustedes tendrán que ver si esto en un momento dado va de acuerdo a lo que ustedes esperan y si no, no lo hagan. ¿Sí? También no enfrente de personas inconversas o que no tienen el mismo sentir. Ya hablábamos de que no todos tenemos la misma actividad en el Señor, ¿sí? No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser el pie, ¿sí? Sino que cada quien tiene su lugar. Pero decíamos que no debemos de coartar esa intención de la gente de poder orar. Siempre debemos de invitar, siempre debemos de estar como si fuera evangelismo, tirando la red para que la gente se acerque a orar y hacer una manera adecuada y correcta para poderlos jalar, ¿sí? Y con personas inconversas, pues por lo mismo, mencionábamos acerca del testimonio, ¿verdad? Sí, ellos no entienden, ellos, aunque están, a lo mejor ya hayan recibido palabra de evangelismo, bueno, pues muchas veces no comprenden exactamente por qué. Entonces, sí, estos son consejos importantes de qué momento no hacer las cosas. Preferentemente no hacerlo también en la madrugada. Hay situaciones que vamos a hablar más adelante en el curso, sí, pero a menos de que el Señor a nosotros nos levante con el propósito de buscarlo en adoración o de que el Señor quiera decirnos alguna cosa como los ejemplos que tenemos en la palabra, pues no es precisamente tan importante, sí, sí, o tan adecuado que nosotros estemos orando en la madrugada y más una oración de intercesión. Entonces, hermano, por favor, consejo. De preferencia no, y más adelante iremos resolviendo y abarcando más temas, ¿sí? Es mejor prevenir que corregir. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que cuando nosotros ya sabemos que hay una necesidad en la congregación, bueno, pues atendamos esa necesidad y sobre todas las cosas, pues orar por esa necesidad, ¿sí? No esperemos a que se vuelva una situación inadecuada donde ya tenemos que corregir para poder venir y empezar a orar y empezar a meter mano. Si hay algo que está moviéndose en mi casa, en mi congregación, en el lugar donde yo trabajo, bueno, y Dios me ha llamado a ser intercesor, pues adelante, empecemos a trabajar en esa buena obra de fe, ¿ok? Vamos a ver el cómo, ¿sí? ¿Cómo? Recordemos que esto es un trabajo, insisto, no es para que en un momento dado lo veamos con una carga, hermanos, no, al contrario, es un privilegio, pero como es un trabajo, debemos de tomar cada una de las consideraciones adecuadamente, ¿sí? En un trabajo tenemos un horario de entrada y un horario de salida. En un trabajo vestimos de manera correcta. En un trabajo, sí, estamos anímicamente de manera correcta. Ajá. Entonces, en un trabajo nos dan un tiempo para comer, nos dan un tiempo para en un momento dado distraernos, ¿sí? Bueno, pues exactamente igual aquí. No todo puede ser oración. Hay momentos en los cuales, como ya les decía, podemos hacer dinámicas, ¿sí? Sí, sí, hablando de grupos de intercesión. Si estamos intercediendo solos, bueno, tampoco nos llevemos a la exageración nosotros mismos y que caigamos en una situación de ya no queremos saber nada de la intercesión. Hagamos en un momento dado nuestros periodos de oración, ¿sí? Más dinámicos, con actividades, no solamente eso, ¿sí? Porque también cuando somos solos, pues puede caer una situación inadecuada en nosotros y estamos susceptibles a ya no seguir orando, ya no estar haciendo ese trabajo en un momento dado, sí, como intercesores. Cuando digamos que estamos en un grupo y vamos a interceder, bueno, si empieza a las 8 y termina a las 9, pues empieza a las 8 y termina a las 9. No importa que todo el mundo haya llegado 15 minutos tarde, bueno, pues ni modo, no la perdimos. Pero, de alguna manera, sí, ser ordenados. Ajá. Caer en situaciones adecuadas y sobre todas las cosas estos consejos, bueno, pues nos van a ayudar a ser de buen testimonio para toda la gente. ¿Ok? No en ayuno, pues ya les decía, una buena situación física, pues cuando nosotros vamos a un trabajo, pues no llegamos raquíticos después de no haber comido todo un día, sino que necesitamos energías, necesitamos tener las condiciones físicas adecuadas para realizar ese trabajo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros en un momento dado estemos bien alimentados, que no hagamos ayuno en ese momento, que incluso tengamos condición
yo les aseguro que los que ya han orado así de manera constante durante un determinado periodo, pues terminan incluso cansados, ¿no? Y terminan y se dan cuenta de que sí, o sea, su cuerpo está resintiendo y está llevando a cabo un esfuerzo. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de todo esto para que cuidemos nuestra situación física. Anímicamente. No podemos estar en intercesión cuando estamos tristes, cuando nos acaban de dar una noticia mala, cuando en un momento dado acabamos de pasar por una situación muy complicada, ¿sí? Evitemos definitivamente, ¿sí? O sea, hagamos una pausa, Dios no se va a enojar por eso. Nuestro trabajo en un momento dado siempre tenemos situaciones y podemos en un momento dado pedir los permisos adecuados, ¿sí? Entonces, bueno, no importa, Dios no se va a molestar porque nosotros hagamos pausas, ¿sí? Por situaciones así graves. Entonces, debemos de tomar eso también en consideración. Debemos de cuidar los horarios, ya se los mencionaba, una hora de entrada y una hora de salida, ¿sí? Aunque estemos solos o estemos en un grupo, ajá, de oración. Es importante que nosotros respetemos eso. ¿Por qué? Porque si no, entramos en un momento dado en situaciones de no buen testimonio y de ciertas situaciones de desorden. Entonces, tengamos cuidado con esas situaciones. Y por último, el qué. Bueno, pues vamos a interceder tomando en base la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a interceder? Bueno, pues aquellas cosas que en la palabra del Señor, sí, ya nos enseña que nosotros debemos de orar. ¿Y por qué orar por esas situaciones? Entonces, es ahí donde empezamos a tomar esos ejemplos y basados en la palabra, hacemos la actividad, ¿sí? Peticiones de la iglesia, por supuesto. Siempre hay en un momento dado ciertas peticiones, principalmente cuando son grupos, bueno, pues la gente que va sabe perfectamente bien las situaciones, carencias, problemas, faltantes, puestas en petición de todas las cosas que están pasando en las congregaciones, bueno, pues es ahí donde se tienen que levantar e interceder por esas peticiones. Las peticiones personales también son muy importantes. Si una persona anímicamente no está bien, pero requiere que alguien interceda por él, bueno, pues es el mejor momento de poner manos a la obra y de pedirle a Dios que Él sea el que haga en esa persona. Vamos a interceder por lo que provoque que el reino de Dios crezca, ¿sí? Es importante que nosotros siempre tengamos eso en mente, ¿sí? Y también las necesidades, incluso, como les decía arriba, personales. Y no solamente personales, a lo mejor hay necesidades familiares, necesidades, pues en un momento dado, de la iglesia, situaciones muy específicas que solamente Dios en su infinita misericordia puede sacar adelante y son los mejores momentos para realizarlo. Ajá. Bueno, estos consejos es lo segundo que yo quería llevarlos a conocer y a entender, mis amados hermanos. Pero en el por qué, hermanos, encontramos una situación importante que nos lleva a poder entender otras cosas más. Pero antes déjenme platicarles o darles una introducción de lo que les voy a explicar ahorita. Cuando nosotros estamos delante de Dios y queremos orar solos o en grupo, ¿sí? Muchas veces no sabemos o tenemos esa inquietud de saber si es lo más correcto, ¿sí? Si la lista de peticiones que yo tengo y por las cuales voy a interceder y estoy en mi recámara o en la sala de mi casa es la más correcta, está adecuadamente levantada o escrita para llevarla a cabo, ¿sí? Muchas veces cae ese sentimiento de saber si es lo más correcto que nosotros hagamos oración por esa petición. Bueno, quiero enseñarles cómo podemos en un momento dado estar completamente seguros, ¿sí? Sobre todas las cosas, Dios siempre sabe perfectamente bien, lo dice su palabra, ajá, que Él conoce nuestras peticiones antes de que nosotros incluso las pensemos. Bueno, pues es importante que nosotros entendamos cómo se le pide a Dios ese momento de saber qué es lo correcto, ¿sí? Bueno, pues para eso necesitamos la adoración. Y esa adoración tiene que ser una situación personal.
Yo recuerdo en la iglesia donde yo nací, sí, algún tiempo, bueno, pues el Señor me permitió estar al frente de esas reuniones de oración y los hermanos normalmente nada más oraban, sí, y era, como les decía la clase pasada, era una ametralladora de palabras todos, ¿no? Porque repartíamos las peticiones y todo mundo como ametralladoras soltando palabras. Ajá. Bueno, el Señor en un momento dado me permitió, yo estaba joven, ya le estoy hablando de hace varios años, y dije, bueno, primero voy a empezar en un momento dado a adorar. Y ahí fue donde empecé a comprender, después estudié un poco más la palabra, me di cuenta de lo que vamos a estudiar ahorita, y cómo el alma se aquieta, se pone tranquila cuando uno empieza a adorar, ¿sí? O al final hace una adoración y ya está uno, ya sabe uno que va a la presencia de papá a llegar con él y decirle, mira, vengo a ponerme en medio, a interceder, vengo a rogar por esta petición. ¿Se acuerdan de lo de la clase pasada? Vengo a esto, Señor. Pero lo estoy haciendo como un trabajo porque a mí me gusta orar. A mí me gusta que tú reconozcas que alguien está esforzándose, ¿sí? Por esta situación. Entonces, papito, pues vengo delante de tus ojos y quiero que lo hagas. Imagínese la impresión de Dios cuando nosotros nos soltamos como ametralladoras, ¿sí? De palabras y, Señor, en el nombre de Jesús, hermanos, pues sí, Dios la va a recibir esa oración como cualquier otra oración y sabe lo profundo que hay en nuestros corazones, pero pues preparemos la situación, preparemos el ambiente, ¿sí? Eh, vamos a ver lo que dice este pequeño tema que les desarrollé de esta manera. ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Esa es la pregunta principal de estos 3 puntos. Debemos de adorar a Dios porque Él es digno, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el Salmo 29 del 1 al 2, ¿sí? Aquí nos vamos a ir a la palabra. Salmo 29, versículos 1 y 2. Y estamos en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Pues sí, efectivamente, sí. Dios es el único que es digno de recibir adoración. Apocalipsis 4:11. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4:11. Aquí está la palabra y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno, Él es el único que es digno. Amén. El segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo número 4. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. 22, versículo número 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es digno. Ya está demostrado conforme a la palabra. Es el único que es digno. Ajá. ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Porque Él busca que nosotros le adoremos. Juan 4, 23 y 24. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 4, 23, ya me pasé, 23 y 24. Ok, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está la respuesta. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, sabe Dios, ¿sí? Y necesita Dios que nosotros le adoremos. Él busca, ¿sí? No necesita, perdón. Él busca que nosotros le adoremos. Ajá. Una tercera cosa por la cual debemos de adorar a Dios es para conocer su voluntad.
Discúlpenme ahí, tengo un error. Es Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Sí? Vamos a ver. Romanos 12, versículos 1 y 2. Ajá. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que es para conocer su voluntad. Aquí dice, ¿sí? Mm, Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quisiera que lo leyéramos en la versión Dios habla hoy. Nada más el versículo número 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de renovar nuestra mente? ¿Sí? Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Entonces adoramos para conocer. Ya me está entendiendo, hermano. La adoración tiene una relación muy, muy cercana con la intercesión, con cualquier tipo de oración. Ajá. Entonces nosotros vamos a entender lo que Dios quiere cuando conozcamos su voluntad a través de estarle adorando. Ajá. Entonces, además de ser intercesores, debemos de hacernos adoradores, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Cómo en el Antiguo Testamento, cómo era que el pueblo de Dios podía llegar hasta la presencia? ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo? ¿Sí? Bueno, dice aquí, tal vez lo más importante por lo que adoramos a Cristo es para recibir instrucciones. ¿Sí? Lo que veíamos en Romanos 12. Ajá. Entonces, estábamos introduciéndonos en el templo, en el tabernáculo, perdón. Ustedes se acuerdan que solamente los sacerdotes eran los únicos que tenían la oportunidad de llegar hasta la misma presencia, hasta donde estaba el arca, ¿sí? Hasta donde se encontraba la presencia de Dios en el arca y el propiciatorio. Ajá. Fíjense muy bien. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Pidió que se creara un tabernáculo donde Él se encontraba, donde Dios se encontraba. El lugar santísimo fue hecho para colocar el arca y el propiciatorio. Esto lo vemos en Éxodo 25 del 10 al 22. Ajá. Ahí Dios ordenó perfectamente claro, dio incluso las medidas. Ustedes pueden leer esta cita bíblica completa. Nosotros vamos a leer un versículo, ahorita les digo cuál, ¿sí? Y ahí su presencia se iba a manifestar. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 22 de Éxodo capítulo 25. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 25 y versículo número 22. Y a propósito, lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy para que le podamos entender un poco más. Dice, allí me encontraré contigo. Está hablando del arca, está hablando del lugar santísimo y está hablando de el propiciatorio, ¿sí? O sea, esa parte ya ustedes la pueden leer aparte desde el versículo 10. Está hablando de ese lugar y de ese mueble específicamente. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre de los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. ¿Sí? Repita conmigo, te haré saber. Otra vez, por favor, repita conmigo, te haré saber. Exacto. Aquí en su presencia, hermanos, es donde nosotros encontramos, ¿sí? El, el saber de Dios, el poder saber qué cosa es lo que Dios nos va a ordenar. En adoración, hermanos, ¿sí? Es donde encontramos más claramente esas instrucciones. Te haré saber todas mis órdenes para los israelitas.
¿sí? Estamos hablando de intercesión, estamos hablando de grupos de intercesión en lo individual, las órdenes que usted quiera en la presencia de Dios. Y para en un momento dado llegar a esa presencia, bueno, pues ahora en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo pues ya Él lo hizo de otra manera, ya no tenemos que ser sacerdotes, bueno, somos sacerdotes porque ya cualquiera puede entrar a su presencia, ¿sí? Gracias al sacrificio de Jesucristo que encontramos en Hebreos 10:19, podemos venir a Cristo a recibir instrucciones de una forma más fácil, adorándolo. ¿Sí? Los sacerdotes, bueno, pues llegaban y era eh, todo un protocolo el que tenían que llevar a cabo, e incluso a lo mejor hasta miedo, porque si no hacían las cosas de manera correcta, ahí podían morir. Nosotros lo único que necesitamos es adorarle, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:19, por favor. Ajá, para que nos adentremos un poco más en lo que es la palabra del Señor y podamos comprender un poco más esto que les estoy enseñando. Y seguimos en la versión Dios habla hoy, hermanos. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ya podemos entrar. Ya no hay nada que se nos impida, ¿sí? Nosotros ya no tenemos nada que nos impida poder llegar delante de la presencia de Dios. Pero qué mejor, ¿sí? Podemos llegar y caminar y hacerlo. Qué mejor que entrar con una situación adecuada. Anímicamente también llegar con una situación adecuada, adorándolo, ¿sí? Y es por eso que yo le voy a pedir, por favor, que lo que a continuación va a aparecer en la pantalla, usted lo repita conmigo, ¿sí? Es importante y lo vamos a repetir 2 veces, pero lo vamos a repetir con conciencia, ¿sí? Con el hecho de que estamos entendiendo lo que leemos, ajá, y con el hecho de que estamos entendiendo, ¿sí? Lo que nosotros estamos declarándole a Dios, ajá. Entonces, a las 3, por favor, lo que está en pantalla, respetando las comas y las pausas, lo vamos a repetir. 1, 2, 3. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Amén. Entonces vamos a repetirlo nuevamente para ya darle una entonación correcta. Por favor, yo le pido que usted lo repita en voz audible. 1, 2, 3. Aunque mis ojos no te pueden ver, te pueden sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. No cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme a adorar al Señor como es debido.
Vamos a... Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, te agradecemos tanto, Señor, por este momento que tú nos permites pasar en tu presencia, Señor. Hemos llegado, Señor, hasta tu lugar santísimo, Señor mío, a escuchar tus instrucciones, Señor mío. Gracias, Dios, porque tú, Señor, has hecho todas las cosas fáciles, porque nos has aconsejado, porque nos has dicho, Señor, que nosotros somos adecuados para ser intercesores, Señor mío. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos dejamos en tus manos, Señor mío. Amén. Es un gusto, hermanos. Bueno, pues ha terminado la clase y pues yo quiero recordarles que la próxima clase sí será el 14 de junio a las 8 de la noche. Dentro de 8 días, sí, nos estaremos escuchando para la clase número 3. Recordarles nuevamente, si existen dudas o existen comentarios, por favor háganoslos llegar a través del correo electrónico intercesión2016@grupobenaya.com. ¿Sí? Hermanos, para mí siempre es un placer poder servirles, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes platicando de las cosas de nuestro Señor y pues los dejo hermanos para que ustedes puedan continuar con sus actividades. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes, igual a la misma hora, a las 8 de la noche. Dios les bendiga mucho hermanos.